estamos en un proceso, en una crisis política muy fuerte que no solamente nos afecta económicamente, sino que sobre todo se ha llevado la vida de varios peruanos y peruanas. Bienvenida, señora Zárate, exitosa. Buenos días, un gusto. Mucho gusto. Hay algunas diferencias entre encuestas y encuestas, pero creo que donde casi todos los peruanos están de acuerdo es en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que se ha encontrado en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos? A ver, nosotros hicimos 2 encuestas este mes, justamente al mes del golpe del expresidente Castillo y cuando ya habían pasado las protestas de diciembre y ahora hace una semana, ¿no? Y han salido resultados. En general, creo que la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte está para nosotros a nivel estadístico en el mismo nivel que hace 2 semanas. Hace 2 semanas estaba en 71%, ahora es 76%, pero estadísticamente todavía no podemos decir que hay un aumento, aunque la tendencia va. Yo creo que uno de los temas bien interesantes es que en el caso de los jóvenes, que es una población que se moviliza más también, ha aumentado tanto la desaprobación de la presidenta como la identificación con las protestas, sobre todo en el grupo de 18 a 24 años, que en cierta medida no tenía había un grupo de 12% que no definía una respuesta, pero ahora sí la tiene más clara y tanto la desaprobación como la identificación con las protestas han aumentado. Ese es un primer punto que puede explicar esto, porque es una población importante, no solamente en las calles, sino también electoralmente. En el caso del Congreso, como usted dice, hay un consenso, creo, mayoritario de una alta desaprobación del Congreso. Para nosotros la aprobación solo llega a 7%. Y es interesante también cuando uno compara la aprobación del presidente del Consejo de Ministros, que no es tan alta como la desaprobación que hay con respecto a la presidenta, y creo que todo se ha concentrado en el caso de la presidenta. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Y otro tiene que ver con las demandas que se han planteado en las protestas, ¿no? Hay un alto acuerdo con que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, también con el adelanto de elecciones para este año y no esperar al 2024, y también, aunque sea una medida antidemocrática, es una de las demandas de las protestas, es con el cierre del actual Congreso. Muy bien. ¿Me llama la atención o no es algo que me debería llamar la atención que digamos son 5 puntos que puede estar dentro del margen de error, pero 6 puntos? La encuesta de IEP marca como 76% la desaprobación de Dina Boluarte y CPI marca como 70% la desaprobación de Dina Boluarte. ¿Es de consideración o no? ¿O es casi lo mismo en términos de encuestas? A ver, y como le dije al inicio, o sea, nosotros antes teníamos 71% de desaprobación, hace 2 semanas. Ahora tenemos 76%. Usted me dice, CPI tiene 71%. En el caso de nuestra encuesta con el anterior 70.6. porcentaje de 71, no tenemos una diferencia estadísticamente significativa. No podemos decir en términos estadísticos que hay un aumento de la desaprobación, por poco. Lo que le digo es que el aumento de la desaprobación sí es estadísticamente significativo en el caso de los jóvenes. Ahí sí aumenta. En todos los grupos aumenta o hay una tendencia al aumento, pero no es estadísticamente significativo. O sea, puede ser muy parecido al caso de CPI, no lo sé. Tendría que ver también la muestra, ¿no? De CPI, a qué zonas llega, si tiene la misma dispersión que tenemos nosotros con la encuesta telefónica, que si bien al ser telefónico tenemos que tener cuestionarios cortos, nosotros también hacemos presenciales. Entonces la diferencia con las encuestas presenciales que hacemos es que al ser telefónico tenemos siempre una mayor dispersión, o sea, llegamos a más lugares. Sí, yo lo que trato es de comprender mediante la diversidad, ¿no? Mediante su encuesta y mediante la de CPI. También me llama la atención es que haya un rechazo hacia la presidenta de la República y es innegable, porque lo dicen todas las encuestas, pero también cuando se le pregunta
a los encuestados qué personaje, hombre o mujer, podría ser un próximo presidente de la República, porque claro, se va la presidenta y después qué, ¿no? Y después qué viene, ¿no? Y el 50% dice que no sabe. La mitad del país, ¿no? En términos de porcentajes, no sabe. ¿Qué cosa se ha desarrollado desde su encuestadora y cómo se desagrega esa pregunta? A ver, sí, esa pregunta es interesante porque, como usted bien dice, o sea, estamos pidiendo adelanto de elecciones, pero no sabemos quién podría ser un buen presidente. Acá hemos preguntado quién podría ser un buen candidato o candidata, no a quién elegiría, ¿no? Porque todavía no hay una lista de personas a las que uno podría elegir, pero es un aproximado. 59% dice que no sabe, y ese 59% aumenta, baja en Lima. En Lima está más claro, solo el 50%. En el Perú urbano aumenta y aumenta a 71% en el Perú rural. Pero también hay un porcentaje más o menos considerable que dice que ninguno o nadie podría ser un buen candidato, eso llega al 17%. Lo demás es anecdótico, o sea, no se puede hablar de ninguna diferencia en realidad. O sea, los que tienen mayor porcentaje de menciones son Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, pero ninguno llega ni al 4%. Ahora, se puede entender más que hay estas menciones porque, como dije inicialmente, Lima es donde hay más menciones, ¿no? Y en Lima, obviamente, esos dos candidatos tienen mucha mayor llegada. Entonces, todavía no se podría hablar de un panorama electoral claro, realmente. Claro, yo estaba leyendo algunas de sus entrevistas y usted ha dicho, no hemos logrado tener una ciudadanía democrática que respete las instituciones o que busque construir unas instituciones mejores. Esto también se puede reflejar en lo que se ha recogido en esta encuesta, porque en realidad hay algunas cosas que se piden que no se pueden constitucionalmente, ¿no? Se pide que se salten algunos espacios que están determinados en la Constitución. Sí, o sea, yo creo que en general la ciudadanía no termina de entender a veces los plazos que requiere una democracia representativa, porque además no ve resultados, no ve que funcione eficazmente, ¿no? Digamos, la democracia. Nosotros, gracias al Barómetro de las Américas, tenemos este panorama de largo plazo donde es una minoría y la última medición que hicimos para en diciembre nos decía, ¿no?, que menos del 20% estaba satisfecho con la forma en que la democracia funcionaba en nuestro país. Pero eso también, o sea, lo digo en términos generales, porque yo veo que hay un problema tanto en las instituciones, especialmente en el Congreso y el Ejecutivo ahora, como en la ciudadanía que se moviliza, ¿no? En el Congreso es dos posiciones contrapuestas que se unen para impedir el adelanto de elecciones. Uno con la excusa de la Asamblea Constituyente y otro con la excusa de las reformas políticas, ¿no? Me parecen ambas situaciones criticables en un contexto donde hay tantas muertes. Y si bien uno puede decir, no, en general yo respetaría siempre un proceso de transición constitucional e institucional, con la presidenta Boluarte, pero ese no es el caso. Ahorita estamos en un proceso, en una crisis política muy fuerte que no solamente nos afecta económicamente, sino que sobre todo se ha llevado la vida de varios peruanos y peruanas. Entonces, eso requiere una salida, y una salida política que pasa por un adelanto de elecciones generales. Pero por otro lado también hay gente que pide totalmente cambios y cambios, pero no está pensando en qué va a construir, ¿no? Incluso cuando hablan de Asamblea Constituyente, hay unas ideas un poco autoritarias, conservadoras, estatistas, ¿no?, que no dan buenos resultados y que realmente también no creo que la ciudadanía vea tan conscientemente este tema. ¿Y por qué digo una ciudadanía democrática? Porque lo primero que exige la democracia es que toleremos el punto de vista del otro. En algún momento, en una elección, va a ganar un grupo.
Y mientras gane ese grupo, nosotros tenemos que respetar que ese grupo está al mando y que tiene que hacer las cosas bajo las banderas con las que ha logrado su elección. Y toca la siguiente elección que la alternancia en el poder nos dice que luego viene otro grupo y ese otro grupo puede poner también sus banderas, en fin. Ese tipo de tolerancia lamentablemente no existe. Entonces creo que ahí ese es uno de los problemas principales que tenemos y que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Bueno, falta de tolerancia y también porque cuando uno recoge la opinión de muchas personas y ustedes que se dedican a investigar y además traducir qué es lo que piensa la población, también se refleja que la población no confía en nadie. En este momento la población tiene mucha desconfianza y además se ha mentido mucho. Yo siento que hay demasiada mentira de parte de demasiados sectores. Los políticos mienten con tal de conseguir agua para su molino, ¿no? Con tal de conseguir después, más adelante, réditos políticos. Sí, efectivamente, la confianza interpersonal es una de las más bajas. La de Perú siempre ha sido una de las más bajas en el continente y se muestra a lo largo de varias encuestas que hace el Barómetro de las Américas. Y como usted dice, también a veces no es solo la verdad, sino la manipulación, no solo que mientan, sino manipulación de la verdad, ¿no? A veces como que no mienten, pero enfocan la cosa de tal manera como para que haya cierta reacción. Y hay gente, obviamente, que cree, y hay estos pequeños grupos que creen en esas falsedades o medias verdades y aparentemente son irreconciliables con otros grupos. Entonces creo que eso sí está, y eso está dañando la democracia no solo aquí en Perú, sino en muchos países del continente y también de fuera del continente, ¿no? También en parte de la encuesta dice que hay un 58% que piensa que las Fuerzas Armadas, 56%, que piensa que las Fuerzas Armadas actuó con exceso. Yo pensé en realidad que me iba a encontrar con un 80%, pero hay también una gran parte de la población que está pensando que se debe recuperar, ¿no?